gracias a todos por vuestros comentarios que intentamos incorporar para mejorar en nuestros próximos vídeos. En este vídeo nos vamos a acercar a Aristóteles desde las fuentes, desde sus escritos, y empezaremos por trabajar con profundidad el libro suyo titulado De la metafísica, o la metafísica. En primer lugar, estableceremos la diferencia con respecto a la naturaleza de la ciencia, diferenciando la ciencia y la experiencia. Luego nos ocuparemos de la filosofía, de qué se ocupa. Veremos qué es un filósofo y la definición de filosofía. Al respecto, Aristóteles nos hablará de las doctrinas de los antiguos sobre las causas primeras y de los principios de las cosas, para terminar el vídeo con la refutación de la teoría de las ideas. Aristóteles, en la naturaleza de la ciencia, nos va a diferenciar claramente entre lo que es la ciencia y lo que es la experiencia. Por la parte de la ciencia nos dice: todos los hombres tienen deseo de saber. Preferimos el conocimiento visible, es decir, a través de la vista, que nos da a conocer los objetos y nos descubre las diferencias. Con respecto a la experiencia nos dice: la experiencia proviene de la memoria. Muchos recuerdos igual a una experiencia. Se asimila a la ciencia y al arte. Por la experiencia se sabe que las cosas existen, pero no se sabe por qué existen. Para Aristóteles, el arte es ciencia, porque los hombres de arte pueden enseñar y los de experiencia no. Y nos dice que las artes nacieron donde los hombres gozaban de reposo para poder pensar, y nos pone un ejemplo: las matemáticas en Egipto. Luego nos va a decir qué es la filosofía, y nos dice: la filosofía se ocupa de la indagación de las causas y de los principios, y nos lleva a definir lo que es un filósofo. Es el conocedor del conjunto de las cosas. Conoce por los sentidos, como nos diría él. Conocer o conoce por los sentidos el hombre es común a todos. No hay ningún tipo de esfuerzo. Y nos dice que sin esfuerzo no hay conocimiento. Conocer y saber con el solo objeto de conocer y saber es lo más científico que existe. Lo más científico son los principios y las causas, por lo que conoceremos todas las demás cosas. Ahí nos lleva posteriormente a definir lo que es la filosofía. Y nos dice: es la ciencia teórica de los primeros principios y de las primeras causas. Su razón final es el bien. Nos alega además que es una ciencia divina, en la cual Dios es la causa y el principio de todas las cosas. Nos dice además que los primeros filósofos empezaron a profundizar en todo lo que les rodeaba a través de la admiración. ¿Admiración de qué? De lo que nos rodea, de los fenómenos visibles, ¿no? La Tierra, la Luna, etc. ¿Y para qué filosofaban? Para librarse de la ignorancia y, sobre todo, sin una utilidad práctica. Luego, nos va a llevar a través de un tiempo y un espacio, a través de las doctrinas de los antiguos. De las doctrinas de los antiguos, ¿sobre qué? Sobre las causas primeras y los principios de las cosas. Aristóteles establecía 4 causas. La primera, la esencia, es la forma propia de cada cosa. La segunda, la materia, el sujeto. La tercera, el principio del movimiento. Y la cuarta, la final, el bien. Nos hablaba con anterioridad Aristóteles. Anaxágoras estableció lo que él llamó el principio de la inteligencia. Adquirir la ciencia de las causas primeras se sabe cuando creemos conocer la causa primera. Los antiguos consideraron desde el punto de vista de la materia, Así, por ejemplo, Tales, para él el primer principio, el principio inmutable sobre el que regían todos los demás, es el agua como primer principio, de donde salen todos los seres, de donde viene todo lo que se produce y a donde va a parar toda la destrucción quedando la sustancia. Esto lo sabía a través
de sus sentidos, con la humedad, el crecimiento de las plantas, etc. Anasímedes y Diógenes establecieron que el aire es el primer principio, porque es anterior al agua, como decía Anaxágoras. Heráclito de Éfeso estableció el fuego como primer principio. Empédocles nos habló de 4 elementos: aire, fuego, agua y tierra. Anaxágoras, aparte de haber establecido el principio de la inteligencia, nos decía que el número de principios es infinito. Parménides reconoce 2 causas. Alcanza la concepción de la inteligencia y establece que la causa del orden es a un mismo tiempo el principio de los seres y la causa que les imprime el movimiento. Él habla de la causa del orden, lo que establece como si fuera una jerarquía axiológica. Demócrito admite 2 elementos, que son lleno, vacío, y los traslada a 2 conceptos filosóficos, que es ser y no ser. Y nos habla de que el no ser existe como el ser, tiene una existencia propia como el ser, el no ser. Las diferencias son las causas de todas las cosas, y son 3: la forma, el orden y la posición. Las diferencias del ser proceden de configuración, forma, coordinación, orden, situación, posición. En la diapositiva os ponemos unos ejemplos. Luego también nos habla de los pitagóricos antiguos. Para los pitagóricos las matemáticas eran el ser y el no ser, eran todo lo que regía el universo. Los principios de las matemáticas son los principios de todos los seres. Los números son anteriores a las cosas. Los números son analogías con lo que existe y se produce. Así, tal combinación de números es la justicia, otra el alma, la inteligencia, etc. Creyeron que los elementos de los números son los elementos de todos los seres y que el cielo, en su conjunto, es una armonía y un número. Con todo esto, formaban un sistema en el cual el número es el principio de todos los seres. Desde la materia, los elementos del número son par, impar. El par nos lleva al infinito y el impar nos lleva al finito. Del par y del impar nace o se establece la unidad, que participa a su vez del par y del impar. Dentro de la escuela pitagórica se establecieron distintos principios, que vamos a expresar los 10 más básicos: par, impar, unidad, pluralidad, derecha, izquierda, macho, hembra, reposo, movimiento, rectilíneo, curvo, luz, tinieblas, bien, mal, cuadrado, cuadrilátero, irregular. Nos dice aquí: el finito, el infinito y la unidad no son naturalezas aparte, como el fuego o la tierra, sino que el infinito es en sí y la unidad es en sí, y constituyen la sustancia misma de las cosas a las que se les atribuye unidad e infinitud, y por lo tanto el número es la sustancia de todas las cosas. Fijaros que nos dice el infinito en sí o en sí mismo y la unidad en sí, que son la sustancia misma de las cosas. Bien, hasta aquí llegamos con el audio y las diapositivas de Aristóteles desde las fuentes 1. Esperamos que no sea demasiado complejo dada la profundidad que manifiesta Aristóteles. Si es necesario y nos ponemos en contacto, intentaremos explicarlo las veces que haga falta. Que os guste y que os sea útil. Un saludo a todo el canal Filosofía Sencilla.